Pues vamos con nuestra sección Marcando Salud, la sección en la que hablamos del deporte y de cómo hacerlo de forma saludable, también cómo tratar las lesiones una vez que se producen y también cómo prevenirlas. Bueno, de todo ello estamos hablando con el doctor Gonzalo Samitier, nuestro especialista jefe de la Unidad de Miembro Superior y Cirugía del Deporte y especialista en lesiones de rodilla y hombro del Hospital General de Collado Villalba. Doctor, muy buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Roberto. Hoy vamos a hablar de la artrosis y el deporte, una de las cuestiones también que se dan con mucha frecuencia en el mundo del deporte o que se pueden producir después a lo mejor de la práctica deportiva, ¿no? ¿Nos puede recordar qué es la artrosis, doctor? La artrosis es el desgaste del cartílago. El cartílago, creo que hemos hablado aquí en algún programa, es esa superficie blanquecina que reviste los huesos en la zona donde se mueve un hueso con otro, en las articulaciones. Cuando se desgasta de forma difusa, decimos que tenemos una artrosis, aunque, ojo, también cuando se desgasta de forma focal en un área muy concreta, que esto puede ser más típico a lo mejor de pacientes más jóvenes, pues también a veces se le denomina artrosis, ¿no? Y bueno, algún término sinónimo al de artrosis, pues también el de condropatía, condromalacia, que son como, digamos, situaciones más leves de desgaste, donde no se ha desgastado, digamos, todo el espesor del cartílago, sino una parte solamente. El término artrosis, por tanto, que nos viene a delimitar lo que os ha contado el doctor, y creo que usted viene de hablar además en el Congreso Nacional de Artroscopia precisamente de las lesiones de cartílago, ¿no? Sí, organicé un simposio dentro del Congreso Nacional, pues se estila el realizar varias mesas con expertos, gente con experiencia en determinados temas, y a mí me pareció muy interesante hablar de la cirugía de preservación de rodilla del adulto joven, ¿no? Y en él había pues varios ponentes que seleccioné entre, bueno, pues algunos de ellos los hemos comentado como cirujanos bastante reputados en España, que operan muchos deportistas, futbolistas, etcétera, como era el doctor Ramón Cugat o el doctor Manuel Leyes, el doctor Antonio Maestro. Pues con ellos tres y yo formamos una mesa en la que hablamos un poquito todo el espectro de estas lesiones graves de rodilla del joven, y a mí me tocó hablar de cartílago, hacer un repaso de cómo se debe manejar las lesiones de cartílago en este paciente joven. Lo que no hablamos fue de lesiones de cartílago en el paciente un poquito más mayor, ¿no? Que es lo que toca hoy, la artrosis del paciente adulto un poquito más añoso. Bueno, usted por tanto es un especialista en esta materia, como ya hemos dicho, y concretamente en el tema del cartílago y la artrosis. Precisamente me contaba usted que se va a Australia a hablar de estas cuestiones, ¿no? Bueno, no es que vaya a hablar allí, pero he tenido la suerte que me han adjudicado lo que se llama un Traveling Fellowship, que es una estancia de 3 semanas en centros de Asia y Pacífico. Entonces es como una especie de intercambio. En nuestro aterrizaje allí vamos a asistir directamente a este congreso. Es un congreso también anual, internacional, que celebran todos los países de Asia y de Australia, que incluye pues Singapur, China, Tailandia, Japón, etcétera. Y allí tengo 3 comunicaciones. Una de ellas es precisamente de esto, de cirugía de preservación de rodilla, y luego otras 2 de inestabilidad compleja de hombro, una de situaciones difíciles en el hombro, de cómo paliar esa inestabilidad, aquellos que se les sale el hombro continuamente, y otro de una técnica que hacemos en Villalba, que no es que sea poco frecuente, pero es técnicamente difícil, sobre todo hacerla por artroscopia, que es la técnica del Latarjet, que es poner un bloque óseo delante de la glenoides para que no se siga saliendo el hombro en gente que a lo mejor ya ha tenido varias lesiones de este tipo y no consiguen dar con la solución del problema. Y luego a partir de ahí pues vamos a hacer un tour de 3 semanas por centros reputados de la zona, donde vamos a estar con cirujanos de la zona que tienen equipos o universidades, etcétera, y vamos a estar pues eso en Sydney, Melbourne, después vamos a Singapur, Bangkok y Hong Kong. Creo que es nuestra última parada, y la verdad que me hace mucha ilusión porque el siempre ver a otros cirujanos, otros centros, otra forma de hacer las cosas, pues siempre te enriquece mucho, y sobre todo la zona de Asia, quizá Australia menos porque es un país anglosajón y yo creo que hacen cosas bastante similares a las que hacemos aquí, pero bueno, seguro que aprenderé mucho, pero la zona de Asia me interesa mucho porque quizá es una ciencia y una literatura, ven el mundo de un poquito diferente a la forma que la vemos nosotros, y creo que puedo coger muchas ideas, ¿no? Y a veces es una especie de intercambio, ¿no? Porque tú también tienes que hacer comunicaciones, te reúnen con el departamento, con sus residentes, con sus fellows, con sus adjuntos, o sea que yo creo que va a ser una experiencia increíble. Sí, se lo iba a comentar, ¿no? Que es la aportación
que usted va a dar allí a los médicos de esta zona, pero también la que van a recibir, ¿no? Y a lo mejor eso también luego lo pueden transportar al Hospital General de Coyo de Villalba. Bueno, seguro. Esto siempre es un intercambio, ¿no? Es un toma y daca. Nosotros hacemos cosas muy interesantes, pero estoy seguro que ellos también hacen cosas muy interesantes, y luego que son centros, se seleccionan centros muy consolidados en la zona. O sea, no es cualquier centro, sino que suelen ser cirujanos muy reputados en sus respectivos países, y son centros seleccionados, y por tanto espero ver tecnología o ciencia y cirugías pues bastante innovadoras y punteras de estos especialistas. Y luego el intercambio de ideas con ellos, ¿no? Y de cómo enfocan determinados problemas, de rodilla, de hombro, y también la forma de pensar. También a veces me interesa mucho estas personas porque han llegado a donde están, ¿no? Son cabezas de departamento, gente pues primera línea en estos congresos internacionales también muy afamados. Entonces me gusta mucho a veces, son gente que te enriquece mucho a nivel científico y a nivel personal. Bueno, pues volvamos a la artrosis y hablemos de este problema. ¿Se puede hacer deporte con artrosis? Pues sí, y aquí es un poquito donde yo quería ir, ¿no? Que la artrosis no es una sentencia deportiva, que parece que cuando decimos a un paciente que tiene artrosis, pues parece que lo hundimos en la miseria, y no es así, ¿no? Lo primero, decir que la artrosis, como hemos hablado, tiene muchos grados. Hay una artrosis severa, difusa, que no queda nada de cartílago y que se extiende por toda la articulación. En este caso, pues solemos hablar de la rodilla, pero la artrosis se puede dar en cualquier articulación. Y luego, de ahí para abajo, pues hay muchos grados de artrosis, ¿no? Y va a depender de cómo de extendida esté la artrosis y cómo de profunda sea la lesión. O sea que el espectro es muy amplio. Pero incluso con aquellos con artrosis más importante, no solo se puede, sino que se debe seguir realizando actividad deportiva. Lo único que, bueno, tendremos que adaptarnos un poquito a este problema. La lesión es verdad que no desaparece. La artrosis en sí no tiene una cura sencilla, pero sí que podemos hacer una actividad adaptada a la artrosis, y sobre todo se recomiendan deportes que no sean de impacto, que no sean de salto, que no sea de carrera, en los que haya una carga, pero una carga y un movimiento fluido sin impactos, como puede ser la bicicleta, como puede ser el andar, como puede ser la elíptica, como puede ser la piscina, como puede ser la gimnasia de mantenimiento. O sea, hay un montón de actividades que podemos y que debemos de seguir haciendo, porque en el momento que te paras, las articulaciones con artrosis tienen tendencia a la rigidez, y además tenemos tendencia a coger peso, a abandonarnos un poquito, y eso nos lleva un poquito pues a la depresión, a estar un poquito más cabizbajos, a no cuidarnos. O sea que yo recomiendo y siempre estimulo a los pacientes con artrosis para que sigan haciendo actividad. Puede llegar a un momento en que, porque me imagino que lo que más se quejan estas personas es el dolor cuando hacen deporte o cuando tienen que hacer movimiento. ¿Se puede llegar algún día a poder hacer deporte con artrosis y sin dolor? Sí, efectivamente, el dolor realmente es el problema de la artrosis. Si no hubiera dolor, lo cierto es que como cirujanos o como médicos ni nos preocuparíamos por tratar la artrosis, pero es un dolor que a menudo puede llegar a ser incapacitante. Bueno, luego la artrosis siempre nos recuerda al paciente mayor, ¿no? Que es verdad que lo suele sufrir con mayor frecuencia. No hay más que cumplir años, por encima de los 70, 75 años, el 60% de las mujeres van a tener artrosis en mayor o menor medida, y un 30% de los hombres, ¿no? Afecta un poquito más a las mujeres que a los hombres. Pero el deportista a veces también llega a tener artrosis. Todos conocemos jugadores de fútbol, que siempre hablamos de fútbol, pues que al final acaban sus carreras a una edad un poquito más precoz de lo que a ellos les hubiera gustado, porque acumulan varias lesiones en la rodilla. Estas lesiones al final dan lugar a un desgaste de cartílago, y el dolor que les produce estas lesiones pues hace que no rindan al 100%, ¿no? Entonces, o bien tienen que ir a equipos inferiores o ligas un poquito menos demandantes, o bien directamente tienen que retirarse, como puede ser, por ejemplo, el caso reciente de Puyol, ¿no? Que yo no sé si ha seguido jugando en algún sitio, pero yo creo que directamente se retiró desde el Barça, pues tenía muy dañada la rodilla. Es un jugador que ha sido todo corazón, todo fuerza, todo valentía, pero eso le ha generado muchas lesiones, algunas de ellas graves, y aunque es verdad que los cirujanos podemos solucionar muchas cosas, pero como la naturaleza no somos capaces de fabricar una articulación y dejarla perfecta como estaba antes de que ocurriera
carrera, ¿no? Y cuando vas acumulando lesiones, pues a menudo el cartílago poquito a poquito se va dañando y llega un momento que la única solución, pues a lo mejor son técnicas de estas de rescate para el cartílago, o bien incluso en gente más mayor una prótesis, pero claro, estas técnicas no están pensadas para el deporte de competición de primer nivel como puede ser un Barça, ¿no? Ahí cualquier pequeña lesión que te hace bajar, aunque sea un 5% de rendimiento, pues estás fuera. Bueno, por tanto, se puede hacer deporte. Ya no lo ha comentado el doctor, pero deportes, digamos que adaptados a la situación de ese problema. Es por tanto que la artrosis no tiene cura. Pues la artrosis en sí, la artrosis difusa de toda una articulación no tiene cura, o sea que hemos de intentar convivir con ella, con estas medidas que he dicho, a veces con alguna infiltración, con tratamiento analgésico, bajando peso, fortaleciendo la musculatura, y cuando el dolor y la incapacidad es muy limitante, el tratamiento es una prótesis. Sobre todo en el paciente mayor, ¿no? Por encima de los 65, diría yo, 70 años es lo ideal. Otras situaciones es cuando se da una artrosis localizada, defectos grandes, pero no de toda la articulación. Esas sí que tienen tratamiento. A veces lo que hacemos en el Hospital de Villalba pues son trasplantes de cartílago, y luego hay otros tratamientos también que ayudan a manejar este tipo de desgastes, pero tiene que ser un desgaste tiene que ser un desgaste focal, no puede ser un desgaste extendido. La rodilla pues hay que intentar que no esté en muy malas condiciones, y tienen que ser personas jóvenes que tienen gran capacidad de curación o de salir de este tipo de cirugías. La artrosis se da en cualquier articulación, no lo ha dicho que va relacionada con el cartílago, pero ¿se da en cualquier parte del cuerpo la artrosis? Se puede dar en cualquier zona donde hay una articulación. Las más frecuentes, con diferencia, son la rodilla. La rodilla es la que más. En segundo lugar, probablemente sea la cadera. La cadera es bastante habitual, la gente mayor, y esta, por ejemplo, se da más en varones. Es curioso que la rodilla se da mucho más frecuente en mujeres y la cadera en varones. Pero puede darse también en el hombro. Aquí en España tenemos menos artrosis de hombro, no sabría decir por qué, pero yo que estuve 2 años en Estados Unidos trabajando allí, lo cierto es que era muy prevalente, era muy frecuente. No sé si porque realizan a lo mejor más labores. Son muy manitas, ¿no? Son muy del bricolaje, de hacerse las cosas ellos mismos, les gusta mucho, tienen muchos hobbies de estas características, luego tienen muchos deportes de lanzamiento que a lo mejor hace que sobreusen, ¿no?, la extremidad superior. Luego tienen una muy mala dieta que también hace que el cartílago, o sea, los americanos a veces tienen 3 y 4 o 5 prótesis en el cuerpo, algunos pacientes, o cuando ves la lista de medicamentos que toma un paciente allí de 40 a 50 años, es que te asustas, ¿no? A veces es página y media, son como muy... todo se trata con la medicina moderna, ¿no? Tiene usted un problema, pues igual aquí le decimos que baje un poquito de peso y que haga un poquito de gimnasia y que coma más verdura, pues allí le dan 2 pastillas, una para el colesterol, otra para la tensión y otra para no sé qué. El problema es que eso les desajusta a otra cosa, con lo cual tienen que tomar otra pastilla para esa alteración que tienen del sodio, porque resulta que están tomando una pastilla para el colesterol que les baja el sodio, o sea, van enlazando un medicamento con otro, y la dieta tan pobre que tienen, pues yo creo que eso también hace que tengan, a lo mejor casi tantos años de vida como nosotros, pero tengo la impresión como de peor calidad, ¿no? Pues lo mejor es no llegar a desarrollar artrosis, y ya nos ha dicho un poquito por dónde van los tiros para que intentar no tenerla, pero ¿cómo la podemos prevenir? Bueno, primero intentar no tener lesiones a edad temprana, ¿no? Pero eso es difícilmente evitable, ¿no? Si hacemos deporte y somos activos, pues a veces es simplemente una cuestión de mala suerte tener lesiones. Si tienes una lesión, pues ponerte en buenas manos, en manos especializadas, para tratar la lesión de la mejor manera posible y recibir el mejor consejo posible. Y luego estar en el peso de uno. Todos tenemos podríamos decir, una oscilación dentro de nuestro peso normal. Los hay de una constitución más fuerte, menos fuerte, pero todos sabemos lo que es estar en nuestro peso, y aquellos que van sumando kilos a lo largo de los años, pues quieras que no, sin darte cuenta te pones 20, 30 kilos, ¿no?, cuando ya entras en los 40, 50 años, y eso es una mochila muy pesada durante muchos años que acelera el desgaste. Como decía, los hábitos de vida, y luego hay un factor de herencia que ese, por desgracia, pues es difícilmente modificable, y sin poder hacer mucho hay gente que va a tener más propensión a tener un desgaste que aquellos que a lo mejor no tienen ese factor hereditario. Y nos hablaba antes de Estados Unidos. Yo no sé si hay estadísticas en España. Somos muy propensos a tener artrosis los españoles, y en función de esas cuestiones como la alimentación y como la obesidad.
Tenemos más calidad de vida. No sabría decirte datos con respecto a la artrosis, porque no he leído recientemente ningún estudio comparativo al respecto, ¿no? En qué proporción tienen la población española artrosis con respecto a otras poblaciones. Pero sí que somos una de las poblaciones más longevas, no sé si la segunda incluso a nivel mundial, junto con Japón. Somos la dieta mediterránea y el estilo de vida que tenemos, de caminar mucho, de desplazarnos sin utilizar el vehículo, es algo que nos aporta mucha salud y tenemos mucha calidad de vida y estoy seguro que es porque tenemos menos enfermedades y también menos artrosis, ¿no? Porque la artrosis también te lleva a un deterioro físico. Si tú tienes artrosis, tienes dolor, vas a caminar menos. Si eres más sedentario, vas a tener más problemas secundarios de ese sedentarismo, ¿no? Tipo hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, etcétera. O sea que seguro que tenemos menos problemas de ese tipo. Y bueno, doctor, yo no sé si esto es científico, pero está asociado muchas veces la artrosis con la humedad, o que cuánta gente dice que le duelen las articulaciones cuando va a cambiar el tiempo. Sí, mucha gente, con lo cual algo debe haber, porque estoy seguro que hay algo. Pues tampoco hay mucho al respecto, ¿no? A lo mejor es que no leo las revistas adecuadas, ¿no? Porque ciencias hay muchas. Yo me centro mucho en las técnicas quirúrgicas dentro de mi especialidad, pero quizá más que los cambios de tiempo, los cambios de presiones. El cambio de presión atmosférica, cuando nos hablan de que hace mal tiempo, hay bajas presiones, y cuando hace buen tiempo hay altas presiones. Entonces, o cuando estás en altitud, la presión atmosférica es menor, ¿no? Entonces, estos cambios de presiones como podríamos decir, es una presión que todos tenemos externamente que no notamos, pero que está ahí. Bueno, pues cuando hay una articulación dañada, la articulación es la que lo nota, no nosotros. Entonces, si la presión, cuando tenemos un proceso inflamatorio, que podríamos decir que intenta expandirse, cuando tenemos un edema óseo, que es característico en la artrosis, o una lesión que provoca inflamación, cuando la presión externa es menor, que es cuando hace mal tiempo, esta inflamación aumenta. Entonces puede haber un cierto sentido científico a esta sensación, pero es verdad que es un comentario muy, muy habitual, ¿no? Que cuando hace frío, hace mal tiempo, duelen más las articulaciones y las lesiones, las fracturas, etcétera. O sea que estoy seguro que no se lo inventan, ¿no? Que existe esa relación. Por tanto, a nivel del mar, una articulación dañada con una artrosis duele menos. Pues podría ser. Lo que pasa es que como aquí en España la diferencia es muy pequeña, ¿no? Porque todos vivimos, quitando algunas poblaciones, pero vamos, yo no creo que haya mucha gente que viva por encima de los 800 metros de altitud, ¿no? O 600, 800, que es un poco aquí en la sierra, la meseta. Aquí en la sierra estamos nosotros, sí, no, sí aquí que sí. podemos tener esa relación, ¿no? De altura, no. en torno a los 1000 metros, algunas poblaciones, 1200, ¿no? Sí, Miraflores, altas, claro. Miraflores de la Sierra, algún pueblecito, sí. El Tercedilla, efectivamente, Navacerrada, exacto. San Lorenzo del Escorial, bueno, quizá el resto, pero en torno a 800 metros por ahí estamos. Bueno, pues son cuestiones que nos ayudan a conocer un poquito más este tipo de lesiones, este tipo de problemas, como es la artrosis, y que nos ha acercado el doctor Gonzalo Samitier, al que agradecemos una vez más que haya estado con nosotros y le esperamos en otra ocasión, doctor. Gracias a vosotros. Adiós.